Gloria a Dios. Tenemos estudio este día, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Van a estar repartiendo los estudios en este momento. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecido. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por Facebook Live en este momento. Gracias por estar participando con nosotros de este servicio. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Si me pueden hacer el favor de cerrar la puerta. Amén. Gloria sea al Señor para que no se escuche el ruido de los niños. Amén. Amén. ¿Todos tienen su estudio? Gloria a Dios. ¿Verdad? Oremos por los que no están presentes, ¿verdad? Gloria sea al Señor Jesús. Estos días de festivos, ¿verdad? Pues se sufre mucho en la tendencia en la iglesia, amén, gloria sea al Señor, pero esperemos en el Señor que ya pronto, ¿verdad? Ya todo, ¿verdad? Pues ya empecemos, ¿verdad? A congregarnos bien, ¿verdad? Como debe de ser, amén. Gloria sea al Señor Jesús. Oremos, ¿verdad? Por los que no están presentes, para que el Señor les bendiga, les fortalezca. El día de hoy, ¿verdad, hermanos? Ya vamos en la lección número 8, ¿verdad? Ya hemos avanzado bastante, gracias al Señor, ¿verdad? Ha sido un curso bastante largo, pues yo les avisé, ¿verdad? Que iba a ser uno de los más largos, ¿verdad? Muchas cosas que estudiar cuando se trata de escatología, ¿verdad? Por esta es la lección número 8, ya la siguiente lección va a ser la última lección, amén, que es la lección número 9, ¿verdad? Pero en esa lección, va a ser una lección que voy a tomar 3 temas, amén. Voy a hablar de lo que es la segunda venida del Señor, lo que es el Armagedón y lo que es el milenio, amén. Ya que son temas que se pueden conectar, amén, lo voy a tener todo en una sola lección y así ya poder terminar el curso, amén. Así que pues obviamente la siguiente lección, que va a ser la lección número 9, pues vamos a estar tocando muchos temas, amén. ¿Todos tienen su estudio? Amén. Bueno, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Amén. Vamos a hacer una oración antes de iniciar la enseñanza del día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Si me puede acompañar en oración, oremos como pueblo de Dios. Padre mío, en estos momentos, Señor mío, te damos gracias por darnos la bendición de estar aquí reunidos en tu santo nombre. Gracias por cada hermano, cada hermana que hizo el esfuerzo de venir a congregarse para escudriñar tus sagradas escrituras, mi Señor, y seguir aprendiendo más de tu santa y bella palabra. Te pido que nos abras el entendimiento, Padre mío, para poder comprender mejor tus profecías, Padre, y así estar preparados, Padre mío, para los tiempos, mi Señor amado. Permíteme hablar con sabiduría, con gracia y con poder, y poder ser de bendición a tu congregación, Señor mío, y honrarte a ti como tú eres digno, Señor mío. Manifiéstate entre nosotros, ministranos con el poder de tu palabra y de tu espíritu, y que tú seas honrado en medio de la congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Pueden tomar su asiento. Amén. Señor Jesús les bendiga. Bueno, hermano, el día de hoy vamos a estar estudiando, ¿verdad?, bajo el tema los últimos 7 años. Amén. Recuerde que todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo, excepto por comentario que yo agregue. Amén. Usted tenga una pluma, un lápiz, ¿verdad?, para que pueda apuntar cosas que yo hable, ¿verdad?, que usted desee recordar, ya sea allí en su bosquejo, en un cuaderno, o si lo hace en un iPad o en un teléfono, lo puede hacer así de igual manera. Solamente recordemos de mantener nuestros aparatos electrónicos en silencio o en vibración. Amén. Y se usan solamente, ¿verdad?, para causa, ¿verdad?, del servicio, leer la Biblia o notas, no para Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat o, ¿verdad?, lo otro. Amén. Gloria sea al Señor. Todos los que quieran algo, ¿verdad?, están en la parte de atrás. Recuerde, es gratuita para todos. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Bueno, hermano, iniciamos, ¿verdad? El estudio del día de hoy es los últimos 7 años, ¿verdad? Que la última semana, ¿verdad?, de la famosa profecía de Daniel, las 70 semanas de Daniel, de esta manera se les conoce. Punto número 1, profecía con una línea en tiempo. Amén. Esta es una profecía de las más importantes, hermana, para el pueblo cristiano, para el pueblo de Dios.
amén, los escogidos del Señor, porque es una profecía, hermano, que cuando inicie, amén, esta última semana de Daniel, y usted y yo podemos marcar en nuestro calendario que hace falta 7 años a nuestra reunión con nuestro Señor y su segunda venida, hermano. Es una profecía tan importante, hermano, que nos ayuda a discernir, hermano, cuando inicie, que ya falta poco tiempo para que nuestro Señor se manifieste. Amén. Dice punto A, cuando se cumpla el trato profetizado, sabremos que estamos a 7 años de la batalla de Armagedón y de la segunda venida del Señor. Amén. A través de este estudio vamos a estar, ¿verdad?, aprendiendo como lo que da inicio a esta última semana de Daniel, que son los últimos 7 años, ¿verdad?, que estamos esperando que inicie. Amén. Lo que da inicio a esta última semana es el famoso tratado. Amén, el tratado, ¿verdad?, de paz entre Israel, ¿verdad?, y Palestina. Amén, lo cual va a dar inicio, amén, a estos últimos 7 años. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando se haga este tratado, entonces usted y yo, ¿verdad?, sabemos que ya inició la última semana de Daniel. Y podemos marcar en nuestro calendario que hacen falta 7 años a la segunda venida de Jesucristo. Amén. Es una profecía, hermano, tremenda, porque nos ayuda a conocer, ¿verdad?, los tiempos, especialmente cuando inicie esa última semana. A usted, a mí, hermano, esa semana no nos tiene que agarrar de sorpresa, sino que tenemos que estar conscientes de ella. Miren, punto B, la venida del Señor no será de sorpresa para los escogidos. Amén. Quiero enfatizar este tema, hermano, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, provenimos de denominaciones o iglesias donde se ha enseñado la famosa segunda venida del Señor secreta. Amén. Lo cual eso no es bíblico. Amén, hermano. Eso no es bíblico. Amén. Esa postura nació en 1800 por allí con un varón conocido como el padre de las dispensaciones. Este varón creó un sistema, es lo que es la dispensación, es un sistema para tratar de explicar su punto de vista como el Señor estaba trabajando por medio de la Biblia. Amén. Es un sistema que podemos sacarles cosas buenas porque tiene versos bíblicos, pero de igual manera es un sistema creado por un hombre para respaldar su propia postura. Y tenemos que tener esto muy en mente. Este hombre fue el hombre que creó la postura de que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Usted y yo ya sabemos, hermano, que la iglesia es parte de Israel, hermano. No es un pueblo distinto, es parte de Israel. Pero él creía en esta postura. Amén. Él creía, amén, que la iglesia, ¿verdad?, no iba a pasar por la gran tribulación. Él creó la postura de la venida secreta del Señor. Que antes de la segunda venida iba a haber una venida secreta. Amén, antes de los 7 años donde el Señor iba a tomar su pueblo. Pero usted y yo, ya que estudiamos escatología y las Sagradas Escrituras, sin una postura ¿cómo se dice? Denominacional, ¿no? Ayúdenme, hermanos. Ok, eso, ¿verdad? Sino simplemente con las Sagradas Escrituras y la postura de los apóstoles. Sabemos, hermano, que la reunión con el Señor no sucede antes de los 7 años, sino después, hermano, a la venida del Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras son bastante claras. Nuestro Señor Jesús dijo, ¿verdad?, después de la tribulación, Él dijo antes, dijo después de la tribulación de aquellos días, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Quien verá a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra a recoger sus escogidos. No es hasta la venida del Señor, hermano, ¿verdad?, que nos reuniremos con Él en el cielo. Amén. Y dice ya la Biblia que el Señor descenderá con sus fieles. O sea, con nosotros, los escogidos, los convertidos, amén, ¿verdad? Y descenderemos juntamente con Él en esta tierra, ¿verdad? Y ya Él establecerá su gobierno y será el fin del gobierno humano. Amén. De igual manera, el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad?, que nuestra reunión, fíjese, él fue claro, que nuestra reunión con nuestro Señor y la segunda venida de Jesucristo no puede suceder hasta que llegue el tiempo de apostasía y se manifieste el anticristo. Fíjese nomás, ¿verdad? Usted y yo, hermano, cuando se suba un predicador, diga, usted no sabe si mañana viene el Señor. Yo sé que mañana no va a venir el Señor, ¿verdad?
Obviamente, ¿verdad, hermano? A veces hay predicadores, ¿verdad?, que invitamos, ¿verdad?, que se les instruyó de una manera distinta conforme a tradiciones de su denominación, ¿verdad? Y pues vienen y pues dicen eso porque es la manera que se les ha instruido, ¿verdad? Pero obviamente la Biblia nos enseña, Pablo enseñó que todo lo que se profetice se tiene que examinar. Amén. Y obviamente pues yo no puedo tener control, ¿verdad?, de los predicadores que invitamos. Usualmente lo que yo trato como pastor, que los predicadores que inviten de prioridad tengan los principios apostólicos, que crean en la unicidad, en el bautismo en el nombre de Jesús, en el arrepentimiento, en el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Las cosas generales, ¿verdad?, que tienen que ver con la salvación. De allí a otro, ¿verdad?, pues tiene que ver mucho en la manera que se le ha instruido. Pero cuando usted escucha, ¿verdad?, que diga el predicador, los ángeles no tienen emociones. Caray, usted y yo ya estudiamos angelología, hermano. Amén. ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? ¿Verdad? Estudiamos que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estudiamos para que la Biblia nos revela que no estaba hablando con una trinidad de dioses, sino que la Biblia nos revela que ahí estaban los ángeles presentes. Y esa frase nos enseña, nos revela que los ángeles, tanto como el hombre, fueron creados a imagen de Dios. ¿Por qué cree usted, hermano, que los ángeles también pueden pensar? Que los ángeles también sienten alegría. Si dice el predicador que los ángeles no sienten emociones, entonces ¿cómo es que la Biblia nos enseña que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente? ¿Cómo se pueden alegrar si no tienen emociones? De hecho, hermano, ellos tienen todo lo que nosotros tenemos, pero a niveles mucho más altos. Por eso es que el Señor fue más severo con ellos, hermano, a diferencia con nosotros. Porque la Biblia nos enseña que entre más se le da, más se le demanda. A nosotros se nos da la opción de ser redimidos, pero a ellos no se les dio. ¿Por qué? Porque a ellos, hermano, en todo lo que se nos otorgó a nosotros, sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Todo, etcétera, emociones, a ellos se les dio, pero a un nivel mucho más exagerado que nosotros, hermano. Su sabiduría es mucho más que la nuestra. Su fuerza es mucho más que la nuestra. Su entendimiento es mucho más que la nuestra. Sus capacidades son mucho más que las nuestras. Y podemos ver cómo el Señor, ¿verdad?, en su justicia, ¿verdad?, juzga de esta manera. Entre más se les da, más se demanda. Amén. Pero miren, vamos a leer el verso para que vean que nomás no es suposición, ¿verdad? Porque nosotros estamos en contra totalmente de eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 5. Veamos si hay una venida secreta para los convertidos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿quién escribió esta carta, hermano? Pablo, amén, dice, o sea, Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica, amén, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, fíjese lo que dice, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Wow, ellos conocían los tiempos. Está diciendo que no tenían necesidad que les escribiera de eso. ¿Por qué? Porque los conocían, hermano. ¿Qué nos da a entender esto? Que como iglesia tenemos que conocerlos. Oye, específicamente está hablando de los últimos tiempos, amén. Pero miren lo que continúa diciendo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí es donde sacan la enseñanza de que va a haber una venida secreta. Amén. De aquí es donde sacan, pero hermano, no hay peor doctrina basada que en un solo verso. No se puede basar una doctrina en un solo verso. Y cuando usted quiere aprender algo, no tiene que leer el solo versículo. Tiene que leer todos los versos anteriores y todos los versos que siguen para poder entender ese solo verso. Porque miren, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero después, miren, él lo explica. ¿Para quién va a suceder esto? Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, muy probable durante la última semana de Daniel, cuando el anticristo firme ese tratado de paz, entonces vendrá sobre ellos. Ahí hay una pregunta. ¿Quiénes son esos ellos? Porque esos ellos, a esas personas, la venida del Señor va a ser como un ladrón en la noche. Para esas personas que son identificados como ellos. Sobre ellos, destrucción repentina, como los olores a la mujer en cita, y no escaparán. Y déjeme decir, hermano, que esos sellos no se refiere al pueblo de Dios. Ay, pastor, ¿cómo sabe eso? Porque el siguiente verso.
Fíjese lo que dice, más vosotros. Ellos y vosotros son dos pueblos diferentes. Estos ellos no son los convertidos, no son la iglesia, no son los escogidos. A estos les va a caer la venida del Señor como ladrón en la noche. Mas vosotros, dice Pablo, los escogidos, fíjense, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¡Wow! Aquí, hermano, con esta escritura apostólica se destruye esta tal doctrina. A nosotros la venida del Señor no nos va a caer como ladrón en la noche, hermano. Porque usted y yo, hermano, conocemos los tiempos por causa de la palabra del Señor. Sabemos que cuando se firma ese famoso tratado que va a traer paz entre Israel y Palestina, ya nomás hace falta 7 años a la segunda venida de Jesucristo. Pero los inconversos no saben estas cosas, iglesia. Mientras que a nosotros la segunda venida del Señor no nos va a caer de sorpresa, sino que la vamos a estar esperando. Ya se acabaron los 7 años, ya en cualquier momento el Señor viene. Agárrate. Tal vez no sabemos exactamente el día, hermano, pero cuando se acaben los 7 años sabemos que el Señor ya está pronto por venir. Pero los inconversos, hermanos, no van a saber nada de esto. Mientras que a nosotros, por conocer los tiempos, nos va a ayudar a estar velando más y listos para la venida del Señor. Ellos van a estar bien dormidos. Y a ellos les va a agarrar la venida del Señor por sorpresa, como un ladrón en la noche. Pero no a nosotros, hermano. Mucho menos teniendo profecías como estas, que nos ayudan a poner una marca en nuestro calendario. Que cuando se haga ese tratado de paz, ya sabemos, faltan 7 años nomás. Faltan 7 años nomás. Y no hay nada que va a poder detener la palabra de Dios. Punto 2. Estudiemos la profecía de Daniel. La famosa profecía de 70 semanas. También esta profecía se encuentra en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, estas 70 semanas inician cuando Israel le es permitido regresar a Jerusalén, pero a los judíos les es permitido regresar a Jerusalén para reconstruir, ¿verdad? Dice, habrá 7 semanas, este es el primer grupo de las 70 semanas, 7 semanas, el segundo grupo, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, el segundo grupo, se quitará la vida al Mesías. Después que se cumpla este segundo grupo de años, es cuando Jesucristo se le quitó la vida. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Amén. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se termina el segundo grupo, ¿verdad? De estas semanas de Daniel, que son las 62 semanas. El primer grupo es de 7 semanas, el segundo grupo es de 62 semanas. Cuando se termina este grupo, es la venida del Señor, del Mesías, ¿verdad? Y Él es cortado, o sea, muere. Ahí termina el segundo grupo, ¿verdad? Y después de esto sucede una brecha. Un tiempo en el cual, según la profecía, iba a venir un rey, un príncipe, o sea, un líder, que durante este tiempo iba a venir a destruir Jerusalén, y sabemos, ¿verdad?, que iba a destruir el templo, ¿verdad?, lo cual esto sucedió, ¿verdad?, en el año 70, ¿verdad?, pero iba a haber una brecha, ¿verdad?, entre el segundo grupo, que son las 62 semanas de Daniel, ¿verdad?, y entre la última semana. Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en esta brecha nos encontramos ahorita. Y después de esto ya inicia el tercer grupo, que dice, y por otra semana, ya finalmente va a iniciar. Pero ¿qué es lo que inicia esta semana? Dice, ¿confirmará qué? El pacto con muchos. Este tercer grupo de las 70 semanas de Daniel no inicia hasta que se confirma el pacto con muchos. Y después en esta semana dice que a la mitad de la semana, que son los 3 años, los últimos 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, puntos a tener en mente. Primero, Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Amén. Fue allí donde Babilonia, donde se le dio la revelación, la profecía a Daniel. En el año 539 a.C., Medo Persa conquista a Babilonia. Amén. Cuando estudiamos, ¿verdad?, la estatua de Nabucodonosor, usted ya sabe, ¿verdad?, los reinos que fueron, ¿verdad?, uno tras otro. Después de Babilonia fue el reino de Medio Persa, ¿verdad? En el año 539 a.C., ¿verdad?, Medio Persa conquistó Babilonia. Esto permitió que el rey Ciro de Medio Persa permitiera que los judíos regresaran a Jerusalén. En ese regreso a Jerusalén es cuando inicia el primer grupo de los 3 grupos de las 70 semanas de Daniel, que son las 7 semanas. Pero ahí es cuando inicia todo. Dice, el rey Ciro de Medio Persa permite que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruir el templo. Amén. Punto 4. Los 49 años, que es el primer grupo de 7 semanas, y los 434 años, que es el segundo grupo de 62 semanas, inician con el mandato de regresar y reconstruir el templo. Amén. Después de 83 años, amén, que esos 49 y los 434 años juntos, ¿verdad? Después de 483 años, la profecía dice que sería quitada la vida del Mesías, porque dice que sería cortado. Amén. Será quitada la vida del Mesías, y esto sucede entre los años 30 y 40. Y allí termina el segundo grupo, hermano. Termina el segundo grupo de las 70 semanas de Daniel. Y noten que no inicia de inmediato la última semana, sino que dice que primero tienen que suceder ciertas cosas. Una de ellas es que tenía que suceder la destrucción de Jerusalén. Otra de ellas es que se tenía que destruir el templo, ¿verdad?, en Jerusalén, el templo, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad? Y aún nos encontramos en esa brecha, esperando, hermano, que dé inicio, amén, el último grupo de estas 70 semanas de Daniel, que sabemos que va a ser este pacto que va a confirmar con muchos. Punto 6, que es la siguiente página, si aún no ha dado vuelta. Jerusalén y el templo son destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo. Amén. Se cumple el segundo grupo de las 70 semanas de Daniel, que son las 62 semanas. Amén. Primero se cumple el primer grupo, que son las 7 semanas. Después se cumple el segundo grupo, que son las 62 semanas. Se cumple ese segundo grupo de 62 semanas. Amén. Entonces dice que cuando se cumple ese grupo, tiene que quitarse la vida al Mesías. Amén. Y durante ese tiempo, ¿verdad?, que ya se terminó el segundo grupo, y en espera al último grupo, que son las últimas semanas de Daniel, tenía que suceder la destrucción de Jerusalén, tenía que suceder la destrucción del santuario. Amén. Y aún, hermano, nos encontramos en esa brecha. Amén. Aún nos encontramos en ese tiempo esperando, ¿verdad?, que llegue el tercer grupo de la última semana de Daniel. Amén. Que sabemos, como le dije, va a dar inicio, amén, ese tratado, ese pacto que va a ser con muchos. Punto 7. Esta profecía prueba absoluta de que Jesús es el Mesías, hermano. Porque cae exactamente, ¿verdad?, con los tiempos. La profecía dice, ¿verdad?, que cuando termine el segundo grupo se le quitaría la vida al Mesías. Amén. Y eso totalmente sucede con Jesucristo. Amén. Y dice la profecía, ¿verdad?, que cuando se termine este segundo grupo, antes de que llegue el último grupo, que es una sola semana, ¿verdad?, los últimos 7 años, antes que llegue ese último grupo, ¿verdad?, primero tenía que venir la destrucción a Jerusalén. Y primero tenía que venir la destrucción al santuario, ¿verdad? Termina el segundo grupo y sucede como la profecía. Se le quita la vida al Mesías, y después viene la destrucción a Jerusalén,
y después destruyen el santuario, ¿verdad? Y aún estamos en espera ¿de qué? De la última semana de Daniel. Punto 3, la brecha. Después de los 483 años, ¿verdad? Que es el primer grupo y el segundo grupo agregado, o sea, los 49 años, que son las 7 semanas, y los 434 años, que son las 62 semanas, si los agregamos son 483, amén. Después de los 483 años, terminarán con la muerte del Mesías. Y antes que se describa el periodo de los últimos 7 años, hay un espacio, o sea, una brecha. Amén, donde tiene que suceder la destrucción de Jerusalén, que ya pasó, donde tenía que suceder la destrucción del santuario, que ya pasó. Amén. Dice, el hecho de que la profecía es dada en segmentos de 49 años, 7 semanas, 434 años, o sea, las 62 semanas, y 7 años, o sea, la última semana, es por las brechas que hay entre ellas, hermano. Noten que la profecía no se da continua, sino que se da en grupos. Se da un grupo, y después otro grupo, y después otro grupo, ¿verdad? Hay unos que cometen el error y los juntan, pero la profecía no fue dada así. La profecía fue dada en segmentos. Fue dada en grupos, hermano. Y la razón de esto, amén, porque cada segmento iba a tener su propio tiempo. Y entre el primer grupo de 7 semanas al segundo grupo de 62 semanas, hubo una pequeña brecha. Es muy difícil los cálculos por causa del calendario y ese tipo de cosas, hermano. Pero sí está comprobado que hubo una brecha como unos cuantos años. Amén. Y luego está un tercer grupo, ¿verdad? Y esta brecha del segundo grupo y el último grupo de la última semana de Daniel que estamos esperando, ya llevamos aproximadamente como casi 2000 años, hermano, en esta brecha. Amén. Pero la razón por la cual fue dada en segmentos es por eso, hermano, porque iba a haber una brecha entre cada grupo. Esta profecía es muy difícil de comprender cuando tratas de unir todos los años. Entonces se convierte bien complicada porque los escatólogos, los que creen de esta manera, tratan de poner las fechas de que ya pasó esto, de que ya pasó esto y se pone bien difícil. Amén, pero cuando la recibimos simplemente como está, que fue en 3 segmentos, en 3 partes, es bien fácil de entender, hermano. Ya sabemos que ya se cumplió el primer grupo, que eran 7 semanas. Ya sabemos que ya se cumplió el segundo grupo, que eran de 62 semanas, amén. Y ahorita estamos esperando el último grupo, que es de una sola semana, amén. Dice, hace falta un periodo de 7 años de la profecía para cumplirse. Amén. El primer grupo de 7 semanas ya se cumplió. El segundo grupo de 62 semanas ya se cumplió, ¿verdad? Y sucede tal como la profecía enseña, que cuando se cumplieran esas 62 semanas, ¿verdad? Iba a suceder con el corte del Mesías, o sea, la muerte del Mesías. Después de eso, ¿verdad? Antes de que venga la última semana, tenía que suceder la destrucción de Jerusalén. Amén. La destrucción del santuario, ¿verdad? Que todo eso sucedió después que se cumplió el segundo grupo, o sea, las 62 semanas. Y ahorita estamos a espera del último grupo, que es la última semana de Daniel. Amén. Punto 4. La profecía nos dice que iniciará los últimos 7 años. Amén. Como les vuelvo a repetir, ¿verdad? La profecía nos revela, la Biblia nos revela que dará inicio a esta última semana de Daniel, a este último grupo, ¿verdad? De las 70 semanas de Daniel, que son estos 7 años. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Amén. Como les dije al principio, hermano, este es el acto que lleva a cabo, que inicia, que pone en acción la última semana de Daniel. Amén. Este último grupo que estamos esperando. Amén. Ese pacto, ese tratado, que es como se le va a conocer políticamente, tratado. Amén. Cuando se haga, hermano, es lo que va a dar inicio a esta última semana que estamos esperando. Cuando ya active ese tratado, hermano, usted y yo ya sabemos, hace falta 7 años para la segunda venida de Jesucristo. Así de simple, iglesia. Amén. Y interesantemente, hermano, nos encontramos en tiempo donde ese tratado ya existe. ¿Sabía usted eso? El presidente Trump, durante su presidencia, fue una de las cosas que se enfocó en hacer ese famoso tratado. ¿Y sabe cómo le llamó, hermano, ese tratado? The Ultimate Deal. Qué curioso, hermano,
que el tratado que va a dar inicio a los últimos 7 años se le llame The Ultimate Deal, el tratado máximo. ¿Será coincidencia que ese tratado se llame de esa manera, hermano? Yo no creo que sea coincidencia que ese tratado se llame de esa manera. El tratado máximo, hermano, fíjese nomás. ¿Qué cosas? Yo creo que Dios ha estado detrás del presidente cuando él estaba haciendo eso. ¿Y cómo le voy a poner este tratado? Pone The Ultimate Deal, el tratado máximo. Porque no va a haber otro como este, hermano, porque este va a dar inicio a la última semana de Daniel. Y este tratado ya está hecho, hermano. El presidente ya lo terminó. Es simplemente que no se ha forzado, no se ha activado. Y la verdad dudo que lo vaya a hacer él. Pero ya está hecho, hermano. El tratado ya existe. Ya como se va a hacer todo, ya está escrito. Ya nomás es cuestión de que alguien venga y lo active, lo enfuerce. Amén. Y cuando esto suceda, hermano, usted y yo ya sabemos. Ya inició la última semana de Daniel. Pero el hecho de que este tratado ya existe nos da a entender, hermano, de qué tan cerca estamos. Porque este tratado antes no existía, iglesia. Este tratado antes no existía. Pero estamos viviendo en tiempos donde este tratado ya está en existencia, hermano. Y que curiosamente se le llamó The Ultimate Deal. Punto B. Para entender esta profecía necesitamos saber 5 cosas. 5 cosas, hermano, que se nos revela y se nos enseña en el verso 27 del capítulo 9 de Daniel que acabamos de leer. Amén. Estas 5 cosas son: de quién se está hablando, cuál es el pacto, qué tan largo es una semana, qué sacrificios cesarán y quién lo hará. Y la última, quién es la abominación desoladora. Todo esto se habla en un solo verso, el verso que acabamos de leer, el verso 27. Así que para poder comprender bien esta profecía, necesitamos poder contestar estas 5 preguntas. La primera de ellas es: ¿de quién se está hablando? Amén. Obviamente, hermanos, si usted ya tiene tiempo aquí, pues usted ya sabe, ¿verdad?, que se está hablando del anticristo. Pero tenemos que poder comprobar esto con la Biblia, porque Biblia interpreta ¿qué? Biblia. Amén. Pero ¿de quién está hablando cuando el verso dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio? ¿Quién es este personaje que va a hacer este pacto? ¿Quién es este personaje que va a quitar los sacrificios a la mitad de la semana? Amén. Daniel 11, verso 31 al 36. Miren lo que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y la pondrán la abominación desoladora. Fíjese de quién se está hablando. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, los inconversos. Mas el pueblo que conoce a Dios, ¿se qué? ¿Y qué? Y actuará. Y los sabios del pueblo, los que conocen a Dios, los que esfuerzan y actúan. Y los sabios del pueblo, ¿qué van a hacer? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, no tan solamente ahorita, hermano, sino en esta última semana. Que en el libro de Apocalipsis, ya lo estudiamos la semana pasada, creo, cuando hablamos de los 2 testigos. Esta es nuestra responsabilidad, de instruir a muchos. Dice: instruirán a muchos. Y por algunos días caerán ¿a qué? A espada y fuego. Y el libro de Apocalipsis habla de esto, que cuando ya Dios diga que es tiempo, a muchos les va a venir el martirio, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amén. Y eso también se habla en el libro de Apocalipsis, los santos que mueren durante la gran tribulación. Y dice: y el rey hará su voluntad. Aquí está la clave. Este personaje que va a hacer el pacto, este personaje que va a causar, ¿verdad?, esta destrucción, este personaje que va a quitar los sacrificios, se le llama el rey. O sea, líder, presidente, príncipe, como usted le quiera llamar.
el rey. Y lo podemos identificar, ¿quién es este rey? Si es el anticristo, no, por lo que está a punto de describir de este personaje. Y se ensobrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Quién es este personaje que de hecho Pablo habló de él? Que se iba a levantar contra todo lo que es Dios, ¿verdad? Y Pablo nos revela que este personaje, hermano, es el anticristo. Es este personaje de quien se está hablando en esta profecía. Es este personaje el que va a confirmar el pacto, el que va a traer la paz con Israel y Palestina, que va a dar inicio a la última semana. Y es este personaje que a la mitad de esta semana va a quitarle los sacrificios a Israel. Amén. Segundo punto o segunda pregunta. Ya sabemos de quién se está hablando. Pero ¿cuál es el pacto que va a confirmar? ¿Verdad? Es importante saber esto. ¿Cuál es ese pacto? La profecía dice que el anticristo confirmará el pacto con muchos por 7 años, o sea, por esta última semana. Amén. El pacto que el anticristo confirmará es el pacto abrámico, que este pacto se describe, hermano, en Génesis capítulo 15, verso 18, siguiente página. Dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia, a Israel, daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Este es el pacto que va a confirmar. Les va a dar el derecho de ya existir legalmente, sin guerras, sin problemas políticos en la tierra prometida. Lo cual les va a dar acceso y oportunidad a Israel a ya reconstruir su tercer templo, hermano. Miren, la pregunta más debatida en el mundo político hoy en día es si Israel tiene derecho de existir en la Tierra Santa. En el Tratado de Paz, el anticristo, junto con el gobierno mundial, confirmará el derecho de Israel de existir en la Tierra Santa. Este es el tratado, hermano, que se va a hacer. Y así ya Israel pueda estar en paz y no en tanta guerra como está ahorita con los árabes y allá, con los árabes y todo lo que sucede allá. Amén. Sino que ya va a tener paz, va a tener descanso. Amén. Y le va a poder permitir enfocarse, amén, en el templo y en los sacrificios, lo cual solamente va a ser por un determinado tiempo, porque sabemos que a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer este anticristo? ¿Qué va a hacer este líder? ¿Qué va a hacer este rey? Se los va a quitar. No les va a durar mucho el gusto. Amén. Tercera pregunta: ¿qué tan largo es una semana? Amén. ¿Por qué hablamos de que las semanas representan 7 años? Amén. Una es porque así es como el resto de la profecía se refiere a una semana como 7 años. Amén. Si nos vamos a la historia, podemos ver que las 7 semanas, ¿verdad?, fueron cada una representada, ¿verdad?, por 7 años, ¿verdad? 7 semanas por 7 es 49. El segundo grupo fue de 62 semanas, ¿verdad?, que se cumplieron en un tiempo de 434 años, que es 62 por 7, 434 años, ¿verdad? Pero una manera más fácil, hermanos, de hacer esto es simplemente yendo al libro de Apocalipsis. Amén. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos revela y nos enseña que este último periodo, que es conocido como la Gran Tribulación, ¿cuánto tiempo nos dice el libro de Apocalipsis que va a durar? 3 años y medio, hermano, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos enseña que la mitad de la semana de Daniel, que es cuando sucede la Gran Tribulación, es de 3 años y medio. Si esa es la mitad, quiere decir que la otra porción es de ¿cuánto? 3 años y medio, hermano. Entonces 3 años y medio más 3 años y medio, ¿cuánto es? 7. Amén. Esa es una manera más fácil, ¿verdad?, de comprender, ¿verdad?, que la última semana de Daniel está compuesta por 7 años. Amén. Pero esta es la manera, ¿verdad?, en que concluimos sanamente, ¿verdad?, que una semana es representada por 7 años. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué sacrificios se harán y quién lo hará?
Amén, porque también de esto se habla en la profecía, ¿verdad? Una vez que el templo sea construido, Israel iniciará los sacrificios. Amén. Obviamente, ¿verdad? Va de la mano, porque Israel quiere reconstruir su templo si no quiere reiniciar los sacrificios. Amén. Si lo quiere reconstruir es porque quiere llevar esto a cabo. Amén. Así que una vez que el templo sea reconstruido, Israel iniciará los sacrificios. El anticristo detendrá los sacrificios y se declarará Dios, ¿verdad? Daniel 11:36 habla acerca de este rey, ¿verdad? Que es el último verso que leímos, ¿verdad? Iniciando del verso 31, donde se habla que este rey va a ser el rey, ¿verdad? Que va a profanar el santuario, va a ser el rey, ¿verdad? Que va a quitar los sacrificios. Y es el rey, ¿verdad? Que habla en contra de Dios, ¿verdad? Dice, el rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará en contra el Dios de dioses. Amén. Y este rey de verso 36, ese rey que quita los sacrificios, hermano, en el verso 31. Amén. Así que sabemos que el rey, el personaje que quita los sacrificios, ¿verdad? Es el anticristo mismo, a la mitad de la semana de Daniel. O sea, a la mitad de los últimos 7 años es cuando sucede esto. Y la otra pregunta es, ¿quién es la abominación desoladora? ¿Verdad? Dice, cuando el anticristo detiene los sacrificios y se declara Dios. Amén. Este es el evento que se le conoce de esta manera. Marcos 13:14 se habló de esto. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, ¿dónde habló Daniel de esta abominación? En el verso 27 que leímos, hermano. Ahí habló él de esta abominación. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, o sea, en el templo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué, hermano? Porque es a la última, en la mitad de la última semana de Daniel, pero, o sea, en esos últimos 3 años y medio, que el anticristo ya se revela como anticristo, porque antes de ese periodo no se ha revelado. Cuando inicia la semana ahí no se va a revelar como el anticristo, hermano, ¿verdad? Pero ya a la mitad de esa semana, o sea, los últimos 3 años y medio, él ya se revela como él, quien él es verdaderamente. Amén. En ese evento conocido como la abominación desoladora. Amén. Ya Israel allí se da cuenta, ¿sabes qué? Este no es el amigo que creíamos que teníamos. Amén. Y ya la amistad que había entre Israel y este rey y este gobierno, hermano, ya no es. Amén. Por esa razón la Biblia nos enseña que por los últimos 3 años y medio Israel se le dan las dos alas de la águila para que el dragón que está detrás del anticristo de su gobierno no la pueda destruir por esos 3 años y medio. Y usted y yo ya sabemos, hermano, qué nación, qué reino es representada por las 2 alas de las águilas. Amén, que es el aliado de Israel, que es esta nación, este reino, este país de Estados Unidos. Amén. Pero este evento, hermano, conocido como la abominación desoladora, es simplemente cuando el anticristo, ¿verdad?, termina con los sacrificios, ¿verdad?, que es a la mitad de la semana de Daniel, ¿verdad?, y, ¿verdad?, se sienta, ¿verdad?, en el templo y se declara a él mismo Dios. ¿Verdad? Punto 2. Esto sucede a la mitad de los últimos 7 años. ¿Verdad? La profecía es bien clara en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí inicia los 7 años. Y a la mitad, o sea, los últimos 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el ¿qué? Desolador. Este evento no sucede hasta la mitad de los últimos 7 años. ¿Ok? Que es el evento, ¿verdad?, donde él ya le quita la oportunidad a Israel de seguir sacrificando animales, ¿verdad? Y se sienta en el templo, ¿verdad?, que reconstruyen. Punto 5. Construcción del templo de Israel. Amén. Yo no sé si usted sabía esto, hermano, pero Israel está en planes de reconstruir su tercer templo, ¿verdad? Y si están en planes es porque tienen la intención de llegar a hacerlo, amén. Y
por qué hablamos tanto de un tercer templo? ¿Verdad? Y es que la palabra de Dios nos profetiza, nos enseña que tiene que haber una reconstrucción de un tercer templo. Porque es allí, hermano, donde el anticristo va a entrar. Miren, 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la segunda venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo o el hijo de perdición, también se le llama de esta manera, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sientan ¿dónde? En el templo de Dios. ¿Cómo qué? Como Dios, fíjese nomás. Amén. Haciéndose pasar por Dios. Obviamente, para que se pueda cumplir esta profecía, hermano, pues tiene que haber la reconstrucción de un tercer templo, hermano. Amén. Para que Israel, ¿verdad?, reinicie sus sacrificios, pues tiene que haber la construcción de un tercer templo. Amén. Así que sabemos, hermano, que se va a levantar un tercer templo. Amén. Y sabemos que Israel tiene los planes para hacer esto. Israel tiene los planes para hacer esto. Al tal grado, hermano, que miren, todos los muebles y utensilios requeridos para la adoración del templo ya están hechos. No están en el proceso, ya están hechos. Fíjese nomás. ¿Qué necesidad tiene el pueblo, ¿verdad?, de Israel en reconstruir todo eso si no tiene planeado, hermano, de reconstruir un tercer templo? Ya tienen todos los muebles, todos los utensilios. El arca del pacto ha sido construido con las dimensiones bíblicas. Ya reconstruyeron el arca del pacto. Y el diseño de la arquitectura de este tercer templo está siendo dibujado. O tal vez aún, porque esto es información pasada, ya esté terminado. No sabemos. Pero tal vez el arquitecto encargado de todo esto, tal vez ya terminó los dibujos. Porque esta es información ya de tiempo atrás, hermano. Pero ya están los utensilios, ya están los muebles, ya está el arca, ¿verdad? Y ya la arquitectura se está llevando a cabo. ¿Por qué, hermano? Porque se va a hacer un tercer templo. ¿Por qué, hermano? Porque se tiene que cumplir la profecía. Y necesita haber un templo para que ellos inicien sus sacrificios, ¿verdad? Y acontezca el famoso evento, ¿verdad?, que va a ser conocido como la abominación desoladora. Punto 6. ¿Cuándo se logrará el tratado de paz? Última página. No estamos seguros. Pero cuando suceda, entonces podremos marcar nuestros calendarios y contar los últimos 7 años para la batalla de Armagedón y la segunda venida del Señor. No sabemos, hermano, cuándo se va a llevar a cabo este tratado. Lo que sí sabemos ahorita en nuestro tiempo, que ya está hecho. Eso es lo que sí sabemos en nuestro tiempo. Lo cual eso simplemente nos revela y nos muestra qué tan cerca estamos, hermano. Porque nunca antes se podía decir, ya el tratado está hecho. Hace 5 años no se podía decir eso. Hace 10 años no se podía decir eso. Hace 100 años no se podía decir eso. Pero ahora, hermano, ya en nuestros tiempos, se puede decir que el tratado ya existe, ya está en pie, ya está hecho. Lo único que se está esperando, el líder que va a venir, hermano, y lo va a activar, lo va a enforzar. Y cuando este tratado se haga, es cuando usted y yo sabemos, ya inició la última semana. A nosotros la segunda venida del Señor no nos va a caer como el ladrón en la noche. Porque la iglesia conoce las ocasiones, conoce los tiempos. Pero los inconversos, a ellos les va a caer. O incluso los cristianos, hermano, que no están bien con el Señor, les va a caer como ladrón en la noche. Ahora, hermano, si ustedes recuerdan cuando estudiamos las 7 trompetas,
estudiamos, ¿verdad?, que la trompeta que estamos esperando es ¿cuál? La sexta. Amén. Que es una trompeta que la Biblia habla, amén, que va a ser una guerra en la cual va a morir una tercera parte de la humanidad, que aproximadamente son como 2.2 billones de personas. Esta sexta trompeta se cree, no estamos seguros, pero se cree que va a sonar antes de que se lleve este tratado de paz que va a dar inicio a la última semana de Daniel. No estamos seguros, vuelvo a repetir, hermano. Puede suceder que esa trompeta suceda en el periodo de la última semana de Daniel, y eso preste, ¿verdad?, a que el anticristo se revele, ¿verdad?, y haga las cosas forzosamente, etc. Pero se cree que esta sexta trompeta va a sonar antes de que se haga este tratado que va a iniciar la última semana de Daniel. Y esta sexta trompeta, donde va a morir una tercera parte de la humanidad, que es una guerra, usted y yo, como ya estudiamos, la vamos a conocer como la Tercera Guerra Mundial. Y va a tener la capacidad de matar a una tercera parte de la humanidad, porque va a ser una guerra nuclear. Y esto, hermano, fácilmente permitiría a que entre la paz que este mundo tanto necesita. Por eso se cree de que esta trompeta va a sonar antes de la última semana de Daniel. Porque esta guerra, hermano, va a producir tanta sangre, va a producir tanto desastre, que los gobiernos del mundo van a sentir una necesidad para ya traer una paz, establecer un gobierno diferente, que ya no se presta a estas guerras mundiales que han sucedido a través de la historia. Lo cual se prestaría, hermano, para la entrada de un líder que trajera la paz que este mundo anhela y requiere. Y se hiciera el tratado, el pacto que confirmará con muchos. Vuelvo a repetir, no sabemos, hermano. Lo que sí sabemos es que esa sexta trompeta va a sonar, sea antes de este tratado de paz, o sea durante los últimos 7 años, no sabemos. Pero que va a sonar, hermano. Y cuando se haga ese tratado de paz, usted y yo, hermano, están preparados para que la venida del Señor no nos tome como un ladrón de la noche, y cumplamos con nuestra función que dice el libro de Daniel: instruyan a muchos. Puestos de pie, por favor. Instruyan a muchos. Esta es la función, hermano, que se nos ha dado de parte de Dios como su pueblo, de instruir. Cuando no estamos preparados, iglesia, de la manera en que debemos de estar preparados, cuando no conocemos los tiempos de la manera en que se supone que deberíamos de conocerlos, no vamos a ser capaces, iglesia, de instruir a nadie, porque ni nosotros mismos estamos instruidos. Por esa es la razón que el Señor nos dejó su palabra. Por esa es la razón que el Señor nos dejó sus profecías, para instruirnos a nosotros, para que usted y yo podamos instruir a otros, hermano. Estos tiempos malos, el diablo y el anticristo, cuando entre, va a tratar incluso de engañar a los escogidos, iglesia. Desenfocarlos, ¿para qué? Para que no se salven, pero también, hermano, para que no cumplan con su función y no estén instruyendo a otros, y así se salve el número menos posible de humanos durante estos últimos 7 años. Porque si hay algo que el diablo no va a querer, hermano, es que gente se esté salvando. Y durante este tiempo, y durante esos últimos 7 años, hermano, tenemos la responsabilidad de instruir con nuestro testimonio.
instruir con nuestros hechos, instruir con nuestro estilo de vida, instruir con nuestro carácter. Que la gente mire en nosotros algo diferente al mundo. Que ven ahorita todos en pánico, asustados por lo que está sucediendo, amén. Pero te ven a ti confiado en Dios, consciente que estamos viviendo una realidad, pero sin temor, sino con fe en Dios. Y digan, pues ¿qué tiene este? Porque yo estoy todo estresado, porque yo estoy todo espantado, pero yo lo veo tranquilo. ¿Qué tiene él que le da tanta paz? ¿Qué tiene él que le da tanta seguridad? ¿Qué tiene él? Él tiene al Dios verdadero. Él tiene al Dios que da esperanza. Él tiene al Rey que le ha dado vida eterna. Tenemos que esforzarnos, hermano, para hacer instrucción para otros. Es triste, hermano, que a veces los cristianos vivan de tal manera que son la razón por la cual inconversos no se acercan a Dios, en vez de ser la razón por la cual los inconversos se estén acercando a Dios. Y como iglesia, hermano, pues no podemos instruir a todas las demás iglesias, pero sí podemos hacer el esfuerzo de instruirnos bien nosotros para instruir bien a otros. Estos tiempos, hermano, no nos tienen que sorprender a nosotros. Si te están sorprendiendo, es por falta de preparación. Si te están sorprendiendo, es por falta de entrega. Si te están sorprendiendo, es por falta de fe. Pero estos tiempos no nos tienen que sorprender. Estos tiempos nos tienen que hacer velar aún más. Nos tienen que hacer levantarnos aún más. Nos tienen que hacer avivarnos aún más. Que se levante una gran tribulación, pero nosotros enfocarnos en levantar un gran avivamiento para el Señor. Vamos a terminar esta clase ofreciendo adoración al Señor, hermano. Si usted gusta pasar el altar en este momento, lo puede hacer, pero adoremos al Señor, hermano, por la manera en que Él nos prepara. Adoremos al Señor porque Él nos revela y nos instruye, para que su venida no nos tome como ladrón de la noche, y para poder ser testigo y testimonio para otros. Adoremos al Señor, hermano, porque